Ok, buen día. En este caso, pues vamos a seguir con el tema relación de las sustancias con el mol, pero en este caso vamos a ver cómo calcular de gramos a moléculas o de moléculas a gramos. Ok, entonces vamos a volver a ver esta parte, qué necesito saber para realizar los cálculos o qué necesito recordar. Ok, entonces en este caso, pues nos vamos a hacer un cálculo de gramos a moléculas. Para eso, pues no se puede ir directamente, sino que de gramos tengo que calcular los moles con ayuda de la masa molar. Después de eso, yo tengo que calcular, ya que conozca los moles, calcular las moléculas con ayuda del número de Avogadro. Y pues volvemos a recordar, ¿cuál es el número de Avogadro? El 6.022 por 10. Ok, entonces aquí le voy a poner 6.022 por 10 a la 23. Entonces de gramos calculo los mol con la ayuda de la masa molar, ya que calcule los mol calculo las moléculas con el número de Avogadro. ¿Y qué pasa si voy al revés? ¿Qué tal si yo tengo moléculas y necesito los mol? Pues calculo de las moléculas a los mol con el número de Avogadro, ya que tenga los mol, calculo los gramos con ayuda de la masa molar. ¿Ok? Entonces, para que quede un poquito mejor entendible, pues vamos a ver los ejemplos. En este caso, pues vamos a ver. Aquí me está preguntando cuántas moléculas hay en 35 gramos de metano. Entonces, pues aquí nuevamente voy a ubicar lo que me está pidiendo el problema. Aquí me está pidiendo las moléculas y me está dando el dato de 35 gramos de metano. Entonces, pues vamos a ver. Aquí en este caso tenemos los siguientes datos. Datos. ¿Qué estoy buscando? Busco las moléculas. ¿Qué más me da? Me da que son 35 gramos de metano. ¿Qué necesito hacer para poder resolver este problema? Para poder resolver este problema, yo necesito considerar lo siguiente, que tengo gramos y que voy a buscar las moléculas. Entonces, para poder calcular de gramos a moléculas, necesito la masa molar. Eso es lo primero que necesito. Ya que tenga los mol, voy a calcular las moléculas con el número de Avogadro. Entonces, en estos casos necesito las dos cosas, necesito la masa molar y el número de Avogadro. Entonces, pues aquí me voy a regresar y voy a hacer los cálculos y voy a anotar todos los datos que necesito. Uno de ellos es el número de Avogadro. Aquí lo voy a poner muy rápido. También necesito la masa molar, entonces aquí le voy a poner que necesito la masa molar. Ahorita que la calcule, la escribo. Y pues el número de Avogadro, que dice que un mol de cualquier cosa, en este caso de metano, es igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Ok? Entonces ahora sí, necesito la masa molar. Entonces aquí voy a poner masa molar. Entonces la masa molar de metano se calcula de la siguiente manera. Tengo carbono, tengo hidrógeno, pongo cuántos tengo de cada uno. En este caso tengo 1 de carbono y tengo 4 de hidrógeno. Lo multiplico por su masa, en este caso son 12 gramos. Y aquí es 1 gramo, cada uno sobre mol. Hago las respectivas multiplicaciones. 1 por 12 son 12 gramos sobre mol. Aquí son 4 por 1, son 4 gramos sobre mol. Y realizo la suma. 12 más 4 son 16 gramos sobre mol. Ya que tengo eso, pues aquí lo voy a anotar. La masa molar es 16 gramos sobre mol. Nada más hay que recordar que esto pues significa que un mol de metano tiene una masa de 16 gramos. Hay que considerar esto. Ahora sí procedo a hacer los cálculos necesarios.
Entonces, la primero, como tengo gramos, pues voy a poner aquí que son 35 gramos de metano. Primero tengo que calcular, como no puedo pasar directamente de gramos a moléculas, primero tengo que calcular los mol. Entonces, calculo los mol. Recuerden que hay que pasar esta fracción, le pongo un 1. Luego esto lo voy a multiplicar por otra fracción con ayuda de la masa molar. Recuerden que primero tenemos que calcular los mol. Entonces, para calcular los mol necesito la masa molar. Aquí nada más hay que recordar que coincidan estas unidades con las unidades del divisor aquí en esta fracción. Entonces, aquí yo le voy a poner así. Tiene que coincidir esto con esto. Entonces, aquí pues le voy a poner que son 16 gramos de metano es igual a 1 mol. Y arriba pongo la equivalencia. Ok, ahí está. 35 gramos lo voy a pasar a mol. Recuerden que esto se cancela y por eso me queda la unidad de mol. Hago la operación. En este caso serían 35 por 1. En este caso serían 35 mol. En la parte de abajo es 1 por 16, pues serían 16. Aquí ya no pongo unidad porque se cancelaron los gramos y hago la división. ¿Ok? Para hacer la división, pues sería dividir 35 entre 16. Aquí ya tengo mi calculadora, pongo 35 entre 16. Y esto es igual a 2.1875. Entonces aquí lo escribo. 2.1875 mol. Ya que tengo los mol, ahora sí, ya puedo calcular lo que me está pidiendo el problema, que son las moléculas. Entonces, ahora sí me voy a calcular las moléculas, lo voy a poner de otro color. Ya que obtuve los mol, con esos mol que obtuve, voy a calcular las moléculas. 2.1875 mol. Esto, recuerden, lo paso a fracción colocando un 1 debajo y lo multiplico. Recuerden que tiene que coincidir. Entonces, aquí pues vamos a hacer que coincida, ¿no? Entonces, aquí en esta parte yo tengo mol. Por lo tanto, aquí en esta parte de aquí también tiene que estar el mol. Entonces, con esta equivalencia que tengo aquí, la de mol a moléculas, es la que voy a utilizar para convertir los mol a moléculas. En la parte de abajo va a ir el mol, que es este de aquí. Sería un mol de metano es igual, y arriba pongo el número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Y hago la operación. Multiplico lo de arriba, que sería 2.1875 por el número de Avogadro, y en la parte de abajo es 1 por 1. Aquí recuerden que hay que cancelar unidades. En este caso, ¿qué es lo que se cancela? Pues se cancela el mol con el mol y me quedan moléculas. ¿Ok? Hago la operación, voy por mi calculadora y realizo la operación. En este caso, pues ahí está, ya borro lo que tenía y le voy a poner aquí 2.1875, cierro paréntesis, abro paréntesis y pongo el número de Avogadro, 6.022 exponente a la 23 y cierro paréntesis. ¿Ok? Y el resultado es 1.31 por 10 a la 24. Acuérdense que aquí al final dice porque está elevada a la potencia. Entonces, aquí el resultado sería 1.31 por 10 a la 24. ¿Y esto qué es? Moléculas. Y en la parte de abajo es 1 por 1, pues 1. El resultado, por lo tanto, sería dividir esto entre 1, que me da el mismo resultado. 1.31 por 10 a la 24 moléculas. Y de esa manera es como yo obtengo mi resultado final.
Ahora vamos a ver el tema al revés, ¿ok? ¿Qué pasa si a mí me está preguntando los gramos y me está dando las moléculas? Aquí dice cuántos gramos, ¿no? Nuevamente voy a poner aquí los datos. En este caso, pues la pregunta ahora es ¿cuántos gramos? Entonces le voy a poner aquí gramos y un signo de interrogación. ¿Qué otro dato me está dando? Me está diciendo que tenemos 2.45 por 10 a la 23 moléculas. ¿De quién? De amoníaco. Entonces aquí está. ¿Ok? Entonces lo mismo, yo vuelvo a revisar. Me está dando las moléculas, pero el problema me está pidiendo los gramos. Entonces ahora yo voy de la manera inversa. Yo tengo moléculas y voy hacia arriba. Entonces tengo que calcular primero de moléculas a mol con el número Avogadro y luego de mol a gramos con la masa molar. Entonces, pues me regreso, ¿verdad? Aquí voy a hacer lo mismo, pero pues al contrario. Entonces aquí nuevamente necesito la masa molar. Aquí la voy a calcular. Entonces le voy a poner que es nitrógeno y es hidrógeno. De nitrógeno yo tengo que es 1 y de hidrógeno son 3. Cada uno lo voy a multiplicar por su masa atómica. El nitrógeno tiene una masa de 14 gramos sobre mol y el hidrógeno 1 gramo sobre mol. Hago la operación, 1 por 14 son 14 gramos sobre mol. Y en la parte de abajo sería 3 por 1, serían 3 gramos sobre mol. Y realizo la suma, 14 más 3 son 17 gramos sobre mol. ¿Qué significa esto? Que un mol de amoníaco pesa 17 gramos. Esta equivalencia la voy a necesitar. Y también, como voy a convertir de mol a molécula, de moléculas a mol, pues también necesito el número de Avogadro. Entonces le voy a poner aquí que un mol de amoníaco es igual a tener 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Ahora sí, ya con todos estos datos que necesito, ahora sí puedo proceder a realizar la operación. Inicio con el número que me está dando el problema, que es el 2.45 por 10 a la 23 moléculas. Recuerden esto pasarlo a fracción, colocando un 1 debajo, lo multiplico. Aquí como voy a pasar de moléculas a mol, necesito el número de Avogadro. Recuerden que de moléculas siempre se pasa a mol. No se puede pasar a gramos directamente sin pasar por mol. Entonces aquí sería utilizar el número de Avogadro, que es este de aquí, esta equivalencia. Como en la parte de arriba dice moléculas, aquí están las moléculas, en la parte de aquí abajo también tiene que decir moléculas. Recuerden que diagonalmente tiene que haber lo mismo. Si aquí dice moléculas, aquí abajo también tiene que decir moléculas. Utilizo la equivalencia, que en este caso es el 6, pues el número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23. Pongo 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Y en la parte de arriba, pues pongo a lo que equivale esto, pues a un mol de amoníaco. Se canceló las unidades que tenga que cancelar y realizo la operación. 2.45 por 10 a la 23 por 1 sería 2.45 por 10 a la 23 mol. Y en la parte de abajo, 1 por 6.022, pues 6.022 por 10 a la 23. Y ya. Al final, para calcular los mol, hay que dividir estas dos cifras. Entonces, pues de nuevo, voy por mi calculadora y realizo la operación, que en este caso sería 2.45 exponente a la 23 entre 6.0